¿Qué tal, chavos? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a una sesión más del curso de diseños de mecanismos de precisión. Y bueno, ya hemos estado hablando de diferentes conceptos, de diferentes elementos que forman parte importante de un mecanismo de precisión. Y ahora vamos a entrar en otros temas muy importantes también, pero que se relacionan con el funcionamiento en sí de los equipos de precisión. Y a la clase de hoy la he titulado Metrología por coordenadas. Pues vamos a empezar a hablar de los conceptos que tienen que ver con el funcionamiento ya ejecutado de los equipos de precisión que probablemente ya conocemos muchos de ellos. Y bueno, ahorita a lo mejor vamos a ver un pequeño ejemplo relacionado con esto. Así que bueno, primeramente y como cada vez que vemos un tema diferente, hay que comenzar hablando de los conceptos fundamentales y esto sería recordar un poco qué es el sistema de coordenadas. Quiero pensar que ya están familiarizados con conceptos de geometría analítica, que ya están relacionados con conceptos de posicionamiento espacial. Entonces, pues esto solamente va a servir como un pequeño repaso. El sistema de coordenadas fue inventado por un matemático francés que se llamaba René Descartes. Y esto fue al principio del siglo XVII más o menos. Y bueno, él lo que trataba de explicar con este principio era la ubicación de elementos relacionados con otros elementos o con otros puntos en un espacio, ¿no? Entonces, un sistema de coordenadas, ¿para qué se utiliza? Bueno, pues lo utilizamos para representar de alguna manera en un espacio un posicionamiento, ¿sí? En un espacio tridimensional, por lo general, nosotros vivimos en un espacio tridimensional, entonces lo hacemos en un mapa isométrico. Esto a partir de representar los ejes y darles o asignarles una letra, un valor numérico y un valor de elevación, ¿ok? Y esta combinación de letras, números y elevaciones se le conoce como una coordenada. Y esta, como ya les mencioné ahorita, representa un punto específico en un plano relativo a otros puntos, porque acuérdense que todo tiene que tener una referencia. ¿Sí? Y ahorita voy a hablarles un poquito de ese punto o de ese concepto. Ahora, como ejemplo, quise tomar una máquina yo creo que no es tan común que a lo mejor la conozcan como una fresadora o un torno CNC. Decidí ponerles como ejemplo una máquina que se llama máquina de medición por coordenadas o MMC. ¿Qué es una máquina de medición por coordenadas? Bueno, este es un equipo que al igual que el resto de equipos de precisión trabaja a través del uso de coordenadas y a diferencia de los equipos que ustedes conocen, como lo es el torno, como es la fresadora, que funcionan para fabricar o construir una pieza, este lo que hace es inverso. Funciona a través de tener una pieza física y trabajando sobre las superficies y los puntos de la pieza para generar un modelo tridimensional o una digitalización. Por lo general esa es la aplicación. ¿Cómo funciona? Funciona que en la punta, en lugar de tener un herramental, se tiene un palpador. ¿Qué es un palpador? Es un elemento que permite el contacto entre la pieza y el equipo para ir adquiriendo datos de coordenadas y poder establecer las referencias geométricas entre cada una de las regiones que se estén palpando. Entonces, lo que va haciendo es midiendo diferentes puntos sobre la pieza de trabajo y cada uno de estos puntos va a representar un punto o una sección única dentro del sistema de coordenadas. ¿Ok? Entonces, de esta manera, el sistema de la máquina de medición por coordenadas lo que hace es ir uniendo los puntos medidos para formar el elemento que se va interactuando y hacer una digitalización. ¿Ok? Y aquí vemos un ejemplo de este tipo de equipos donde se tiene el palpador, la pieza que se está escaneando, pues obviamente un sistema de cómputo, de procesamiento de datos y los sistemas de ejes similares a lo que ya conocemos. Ahora,
Es importante que entendamos que todo tiene que ver con una referencia. ¿Ok? Ahorita les mencionaba que se establece un punto con referencia al resto de puntos. ¿Por qué? Un punto, si no tiene referencias, pues no puedes obtener distancias, no puedes obtener coordenadas. Tienes que tener un origen para establecer coordenadas a partir de ese punto 0, 0, 0, ¿verdad? Entonces, podemos tener dos tipos de sistemas de coordenadas. Uno que es a partir de la máquina y uno que es a partir de la pieza. ¿Ok? Primero, el sistema de coordenadas de la máquina se denomina así porque la referencia es la estructura del equipo como tal y tiene movimientos por lo general en tres ejes, X, Y y Z. ¿Ok? Y estos movimientos son relativos a el equipo. Es decir, el movimiento es intrínseco a la estructura principal que se tiene. Ahora, si nosotros queremos entender un poco cómo funcionan estos ejes, porque siempre se manejan de la misma forma, porque ya están estandarizados, nosotros si visualizamos la máquina de forma frontal, como lo vemos aquí, vamos a encontrar que el eje Y va a tener un desplazamiento de izquierda a derecha, que el eje el eje X de izquierda a derecha, el eje Y de atrás hacia adelante y el eje Z de abajo hacia arriba. Entonces, estos son los desplazamientos relativos al sistema de coordenadas de la máquina. ¿Ok? Izquierda a derecha X, de adelante hacia atrás, perdón, y de abajo hacia arriba Z. Y el sistema de coordenadas de la pieza, igualmente. Tenemos tres ejes con los que relacionamos cada uno de los puntos, pero en este caso usamos como referencia la pieza y según el posicionamiento que se tenga. Como les mencionaba, actualmente a través de estos sistemas, que por ejemplo aquí estamos viendo un palpador, ¿sí? Esta punta es de un palpador, hay puntas más grandes, más pequeñas, dependiendo de la resolución que tú estés buscando. Se ejecutan a través de un software que va haciendo un escaneo, llamémosle así, de todas las superficies y a través de la computadora se genera una función similar a lo que conocemos como la ingeniería inversa. Entonces, a través de lo que está ocurriendo mecánicamente, se puede generar una digitalización de un modelo físico. Y esto nos puede servir, por ejemplo, para hacer un duplicado de una pieza que sea única y que no tengamos planos, o hacer una digitalización de un modelo, etcétera, ¿no? Para sacar a lo mejor un molde para vaciado, etcétera. ¿Ok? Ahora, aquí voy a entrar con un concepto importante que tiene que ver con los puntos de las coordenadas. El sistema de coordenadas trabaja con un concepto que se llama datum. ¿Sí? ¿Qué es un datum? Es una ubicación. ¿Sí? Un datum como tal contiene información que te brinda la ubicación y que se utiliza como una guía para identificar dónde se encuentra una dirección. ¿Una dirección de qué? Pues de un punto, de un hueco, de una sección de la pieza, etcétera. Entonces, en metrología, un datum es un elemento de la pieza de trabajo, como un hueco, como les decía ahorita, una superficie, una ranura, y se mide la pieza de trabajo para determinar la distancia entre los elementos. Entonces, un datum real en superficie, si lo vemos microscópicamente, probablemente lo veamos así, y transformado matemáticamente a un plano teórico, lo vamos a ver de esta manera. Pero al final es una representación de lo que estamos nosotros digitalizando, palpando, etcétera, en este caso. ¿Ok? Ahora, dentro de las coordenadas tenemos dos conceptos también que conocemos como dimensionamiento y tolerancias geométricas. Estos dos conceptos se utilizan, o estos dos principios se utilizan como un lenguaje universal. Si alguna vez han utilizado softwares de CAD o han trabajado, por ejemplo, con dibujo técnico, dibujo ingenieril, se darán cuenta que existen símbolos que ya están estandarizados, que te permiten comunicar características y condiciones del diseño con el que tú estás trabajando. Entonces, el dimensionamiento y la tolerancia geométrica también funciona como un lenguaje universal de símbolos para que los ingenieros de diseño puedan generar descripciones con mayor precisión y con una mejor lógica dentro de los elementos de una pieza.
Por lo tanto, esto va a permitir que la manufactura y la inspección se pueda generar de una mejor forma. Y este lenguaje está dividido en 7 formas principales, denominadas elementos geométricos, que son los puntos, las líneas, los planos, los círculos, los cilindros, los conos y las esferas. Pero también tenemos otro tipo de determinación que tiene que ver con características del proceso. Y aquí las podemos observar. Tenemos categorías, tenemos característica, símbolo y referencia a datum, que dijimos que es un datum. Por ejemplo, en forma, tenemos el concepto de planicidad, que es este símbolo, linealidad o linearidad, que es este símbolo, circularidad, cilindricidad, y estos pues nunca usan referencia a un datum como tal, sino a una característica, ¿ok? Tenemos orientación, como lo es perpendicularidad, un elemento perpendicular, angularidad y paralelismo. Yo creo que muchos hemos visto estos símbolos cuando estamos haciendo un diseño y establecemos una restricción. Cuando tú estás trabajando en un modelo y estableces que quieres que dos líneas sean perpendiculares, se genera una restricción con este símbolo. Esto representa cada una de las que vemos en la izquierda: perpendicular, angularidad, paralelismo, ¿sí? Y siempre se usa como referencia a un datum. ¿Por qué? Porque se usa como referencia a una superficie, a un punto, a una línea, etc. Localización, posición y concentricidad. ¿Qué quiere decir esto? Que mantiene el mismo centro, ¿verdad? Y siempre se usa de referencia a un datum, porque es una posición referente a un punto, a una línea, a un círculo. Por ejemplo, en caso de la concentricidad, pues referencia a circunferencias, ¿verdad? Variación. Variación circular es esta línea un poco en diagonal. Y la variación total, también referencia a un dato. Y perfil. Perfil de línea, ¿sí? Si bien es una capa. Y perfil de superficie, que es completa. Y puede usar una referencia a un datum, pero no es obligatorio, ¿ok? Puede también ser una parte característica nada más. Ahora, para ir un poquito cerrando y abriendo un poquito la introducción para el siguiente tema que vamos a ver. Existe algo que se llama compensación volumétrica. Hoy en día, la tecnología ha ido avanzando de tal manera que cada vez tenemos equipos con mejores condiciones, con mejores componentes, con mejores tecnologías, mejores procesadores. Sin embargo, cualquier equipo con el que ustedes lleguen a trabajar van a encontrar que presentan algo que se llama nivel de tolerancia. ¿Qué es el nivel de tolerancia? Ya lo hemos hablado antes y lo hemos visto en ejemplos como en actuadores, como en sensores. Es la variedad o la variación que puede tener una resultante a partir de lo verdadero y lo medible o lo ejecutado, que sea tomado como aceptable, como verdadero. Entonces, si yo tengo una medición de 1, pero mi tolerancia es de 0.1, mientras yo esté entre 0.9 y 1.1, estoy dentro de un rango de tolerancia aceptable, ¿verdad? Entonces, todos los equipos, aún en la actualidad, mantienen esta característica de presentar cierto nivel de tolerancia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos viene a la mente o qué nos da a entender esta situación? Que aunque sea muy bajo, siempre existe un margen de error que va a existir en los equipos. Cada vez es menor, pero sigue existiendo. Estos errores se pueden presentar por diferentes condiciones que tienen que ver en sí por el equipo, por temas de calibración, de posicionamiento, y entre ellos podemos destacar el balanceo, inclinación, desviación, tangencia, cuadratura, escala, entre muchos otros posibles causantes de una falla. Y esto evidentemente afecta la precisión de la ejecución. Sin embargo, como les vengo diciendo, el hecho de que vaya incrementando la tecnología ha logrado que estos niveles de tolerancia cada vez sean más pequeños, sobre todo en escala.
Ya no son en centímetros ni en milímetros, muchas veces son en nanómetros, ¿sí? Ahora, muchas veces estas imprecisiones, y de hecho lo ideal, y en la mayoría de los equipos actuales, estas imprecisiones deben de corregirse de forma automática a través de los algoritmos que tienen los sistemas de software y de procesamiento de los equipos. Y aquí es donde entra estos conceptos que hemos estado hablando y cómo los podemos enlazar. ¿Por qué es importante tener elementos de medición adicionales a lo mejor al encoder que trae tu motor? O al encoder que vas a utilizar o a un limit switch. Porque es importante tener sensores que validen o que confirmen los datos que tú estás ejecutando. Porque al final de cuentas, estas correcciones matemáticas que generan los algoritmos o los procesamientos son y mediados o son corregidos a través de la medición de lo que está ejecutando en contra de lo que debería ejecutarse. Y a esto se le conoce como mapeo de errores, que de hecho es el siguiente tema que vamos a ver, mapeo de errores. Entonces, nosotros al poder eliminar de una forma de procesamiento con modelos matemáticos el error que se genera a través de la ejecución con la medición adicional a través del uso de sensores, podemos reducir las fallas que se presentan y por ende reducir costos de manufactura y garantizar a los usuarios del equipo que van a tener un mejor rendimiento de la inversión que hicieron por la máquina de precisión. ¿Ok? Entonces, al final de cuentas, tú no puedes hacer una corrección matemática si no tienes una relación entre lo que debe de ejecutar y lo que realmente está ejecutando. La corrección o la compensación volumétrica, que es el concepto que estamos hablando, funciona cuando haces una ejecución, tienes una medición para validarla y hace esa compensación. Y obviamente se va haciendo una recalculación de los movimientos para llegar a la calibración adecuada y poder ejecutar el trabajo con la exactitud, la precisión y la resolución que tú necesitas de tu equipo. ¿Ok? Y con esto terminaríamos este tema que realmente es como una introducción a la parte de los errores geométricos que decidí titularlo metrología por coordenadas. Y bueno, nos da un panorama un poco más claro del porqué de los funcionamientos de las máquinas, del porqué del uso e incorporación de sistemas de control, del almacenamiento y procesamiento de datos, adquisición de datos a través de los sensores, utilización de los elementos de los motores como son los encodes y cómo estos se correlacionan para obtener los resultados más efectivos posibles. ¿Ok? Entonces, pues nada, chavos, espero que les haya gustado esta clase, que lo hayan entendido bien y nos vemos muy pronto para otra sesión del curso de diseño de mecanismos de precisión. Saludos a todos.